Buen día, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra tercera sesión de los temas del segundo trimestre. Hoy vamos a hablar acerca del origen de la cultura peruana o el origen de la alta cultura andina. Sabemos que la historia peruana se inició con la llegada de los primeros pobladores al territorio andino. Y hemos dicho que hace aproximadamente 20.000 años estuvieron llegando los primeros pobladores al Perú. Pues durante varios milenios estos diversos pueblos andinos alcanzaron un gran desarrollo. Actualmente hay varias teorías que van a tratar de explicar o tratan de explicar el origen de la cultura andina peruana. Muchos afirman, defienden la teoría autóctonista de nuestra cultura, otros afirman que la cultura fue importada. Ahora tienes que saber que estas teorías no tratan de esclarecer el origen de los primeros americanos o de los primeros pobladores del Perú, sino lo que tratan de explicar son los orígenes de las primeras manifestaciones de la alta cultura del Perú. Bien, entonces, antes de conocer o aprender sobre las altas culturas peruanas, primero vamos a hablar sobre las teorías, ¿no?, que explican el origen de la cultura andina del Perú. Una de las primeras teorías es la teoría imigracionista, ¿no?, sostenida o formulada por el alemán Federico Max Uhle, ¿no?, un arqueólogo alemán. A él se le considera como el pionero de la arqueología peruana. Fue el fundador entonces de la arqueología científica en el Perú, ¿no? Él vivió durante algún tiempo en el Perú, por eso es considerado el iniciador de la arqueología en el Perú, que va a ser uno de los primeros, ¿no?, en hacer investigaciones acerca del origen de nuestra cultura. ¿Qué sostiene Federico Max Uhle con respecto al origen de la cultura peruana? Él dice que la alta cultura andina deriva de la cultura maya y azteca, es decir, que deriva de Mesoamérica, ¿no? Según él dice que los mayas habrían llegado por mar, Océano Pacífico, por mar, hacia la costa del Perú y habrían establecido aquí en la costa. Entonces, según Max Uhle, los pobladores mesoamericanos, ¿no?, al llegar al Perú, a la costa del Perú, encontraron pues hombres con un pequeñísimo desarrollo cultural. Este científico llama a estos pobladores, ¿no?, los llama los primitivos pobladores de la costa. Entonces, este grupo de pobladores que vienen de Mesoamérica, ¿no?, son migrantes, ¿no?, habrían sido los que dieron origen, ¿no?, a las culturas proto-chimú y proto-nazca, ¿no? Proto-chimú, la llamó proto-chimú y proto-nazca. ¿Por qué proto-chimú? Es decir, que todavía están en tránsito de ser culturas, por eso hablamos de proto-chimú y proto-nazca. Entonces, él afirma que a partir de aquí, a partir de la formación de las culturas chimú, de la cultura nazca, ¿no?, se van a difundir las manifestaciones culturales hacia la sierra del Perú, hacia la sierra del Perú. Por eso es que él habla de que la cultura se irradió a partir de la costa, es decir, que las culturas de la costa peruana tienen más antigüedad que las culturas de la sierra. Entonces, por eso que la zona donde comenzó a desarrollarse la alta cultura fue en la costa, ¿no?, generando así las culturas mochica y nazca. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que presenta Max Uhle o en qué se fundamenta Federico Max Uhle para afirmar
que el origen de la cultura peruana es de origen mesoamericano, ¿no? Él dice, por ejemplo, en las semejanzas arquitectónicas de la arquitectura, por ejemplo, las construcciones de los mayas, como en el caso de los famosos teocales, que son pirámides escalonadas. Este tipo de pirámides también existen, ¿no?, en las culturas como Chimú, Sicán, ¿no?, Nazca, Chavín, etc. Entonces, semejanzas arquitectónicas. También otras pruebas presentes son los mitos, las leyendas, ¿no?, las culturas. Y también, según él, ¿no?, Federico Maxule, hay similitudes entre la lengua mochica, ¿no?, y toda la costa del norte del Perú, ¿no?, con el habla de algunos pueblos primitivos centroamericanos. Bien, entonces eso es lo que afirmaba Federico Maxule. Sin embargo, aparece, ¿no?, otra teoría, ¿no?, una crítica que va a contradecir lo que está manifestando Maxule, ¿no? Tenemos entonces la teoría autoctonista, ¿no? La teoría autoctonista que va a ser defendida, ¿no?, y sostenida. Esa es la teoría autoctonista sostenida por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, ¿no? Es un médico arqueólogo peruano. Él es el descubridor de la cultura chavín. En el año 1919 descubrió la cultura chavín. Entonces él, después de realizar varias excavaciones en distintos lugares del Perú, él llegó a una conclusión totalmente opuesta a la formulada por Maxule, ¿no? Él habla entonces, sostiene, que la alta cultura peruana es originaria, es propia, es decir, que el Perú creó su propia cultura. Entonces, para Tello, él dice que la primera cultura, ¿no?, es chavín, chavín. Y él la considera a la cultura chavín como la cultura matriz, como la cultura madre, ¿no? Es decir, es la cultura que va a dar origen al resto o a las demás culturas. Por eso habla de la cultura matriz, la que va a dar inicio y es la madre de las demás culturas. Ahora, él afirma también y dice que los chavines tuvo influencia amazónica en el Amazonas. Entonces él dice que recibió, ¿no?, aportes culturales de las tribus amazónicas, las tribus de los Arahuat, ¿no?, de la Amazonía, ¿no?, quienes llegaron pues provenientes de la selva, ¿no?, de la selva, y que por lo tanto entonces sí tuvieron alguna influencia, ¿no?, pero influencia interna, que son de influencia amazónica de las tribus de los Arahuat, Y luego dice también que la cultura se irradió a partir de aquí, ¿no?, de la Sierra Norte, a partir de la Sierra Norte. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que él presenta con respecto, ¿no? Él presenta pruebas como, por ejemplo, la cerámica chavín, ¿no?, que tiene motivos zoomorfos, religiosos, ¿no?, selváticos, ¿no?, como son los monos, los felinos, las serpientes. Es decir, también habla de los templos, por ejemplo, de los templos en forma de U que miran hacia el oriente, ¿no? Y además también que en Chavín existió un culto al dios jaguar, ¿no?, y el dios jaguar es de origen selvático, ¿no? Asimismo habla de unos cultivos selváticos como el maíz, el frijol, ¿no?, el camote, la yuca, ¿no?, que son procedentes, estos productos, de la selva amazónica, ¿no?, de origen de la selva. Entonces, para Julio César Tello, ¿no?, el origen de la cultura peruana está en Chavín, y él la consideraba como la cultura más antigua del Perú. Sin embargo, hoy en día nosotros conocemos, sabemos
que la cultura más antigua del Perú no es Chavín. Con las nuevas investigaciones, con los nuevos hallazgos, sabemos que la antigua cultura del Perú es la civilización Caral. Entonces, de alguna manera, ya se sepultó para siempre, ¿no es cierto? Se corrigió esa teoría de este respetado arqueólogo que afirmaba que la cultura Chavín era la más antigua. Muy bien. Bien, sin embargo, ¿no?, aparece otra teoría defendida por el arqueólogo peruano Federico Kaufmann. Él planteó, ¿no?, que la alta cultura americana, ¿no?, de mexicana y la peruana, se formó primero aquí, en Valdivia, en el Ecuador, ¿no? Entonces, él habla, por lo tanto, que la cultura valdivia influyó, ¿no?, tanto, ¿no?, en la cultura de México como en la cultura del Perú. Entonces, para él, el origen de la cultura andina, de la cultura peruana, está en la cultura valdivia. Entonces, las pruebas que él presenta dice que en Valdivia, pues, se halló la cerámica más antigua de América. Según él, la cerámica más antigua de América está en Ecuador, en Valdivia. ¿Ya? Ahora, las altas culturas mesoamericanas y peruanas dice que tienen un origen, que tienen una raíz común entre ellos. Entonces, según la teoría de Max Uhle, el origen de nuestra cultura peruana estaría en la cultura valdivia. Entonces, hay elementos, digamos, hay participación, según él, de elementos externos, pero también internos, ¿no? Pero el que tiene más participación son los elementos externos, ¿sí? Bien, también aparece otro defensor del origen, de la teoría sobre el origen de la cultura peruana, es Luis Guillermo Bredas. Él hace una síntesis, podamos decir, de todos los postulados, ¿no?, de cómo aparece la civilización andina. La teoría hologenista. Él sostiene, sin embargo, que nuestra cultura no tiene un origen foráneo ni es exclusivamente autóctona. Entonces, él habla de factores internos y de factores externos. Entonces, él plantea que nuestra cultura tiene raíces evolutivas propias, pero que también recibió influencia, ¿no?, y aportes externos. Entonces, nuestra cultura, por lo tanto, él habla que tiene raíces, pero por ejemplo, la agricultura, ¿no?, que fue un logro muy importante, un logro interno, pero que, por ejemplo, el cultivo del maíz, ¿no?, es más antiguo en Mesoamérica y probablemente habría venido desde Mesoamérica, ¿no?, y también más antiguo que la zona ecuatoriana. Y es probable que habría llegado entonces a estas regiones de la misma manera también como la cerámica. Entonces, según él dice que para que surgieran las altas culturas es necesaria la unión tanto de logros internos, ¿no?, de un pueblo como de logros externos de otro pueblo. Entonces, por eso es que él dice que en la cultura peruana se desarrolló a base de dos factores, de factores internos y de factores externos. Bien, estimados alumnos, entonces, hasta aquí podemos hablar acerca de las teorías que tratan de explicar el origen de la cultura peruana. Ya en la próxima sesión vamos a empezar a desarrollar entonces lo que son ya el desarrollo de las culturas, empezando con la cultura chavín, ¿no? Pero también vamos a empezar a hablar acerca de las propuestas de John Rawls sobre los horizontes y los intermedios, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Espero que vayas desarrollando tus tareas encomendadas y bueno, que las envíes a tiempo.
Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.